please visit www.patreon.com/oneseedaday and support us with a monthly donation of €1 or US dollar in order to get access to exclusive content of various permaculture projects, analysis and insights about agroforestry, to connect with our community, to support our daily seed plantings and long-term projects such as the One Seed a Day Foundation and socio-ecological reforestation for the connection of humans and their nature. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Marius, bienvenido. Muchas gracias, muy amables ustedes dos. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, mi nombre es Ángela Bautista, originaria aquí del municipio de Arcabuco, Boyacá. Mucho gusto. Mucho gusto, Marius, bienvenido. Conocerte. ¿Y cómo te llamas tú? Yo me llamo Mario Abello, soy de la costa Caribe de Colombia, pero ya hace más de 4 años que estoy aquí en Boyacá y junto con Ángela y otros amigos jóvenes, hace un tiempo conformamos un movimiento campesino juvenil que se llama el Convite Campesino. Tenemos aquí como el logo. Entonces, pues, de momento esta es una organización de hecho, pero lo que buscamos en esencia es que la agroecología llegue a muchos rincones del mundo, y entonces con el convite lo que hacemos es compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento a otras personas sobre todo el tema de las prácticas agroecológicas, ¿no? Y la importancia y la necesidad de volver a cultivar de una forma amigable con la naturaleza, y también generamos esos procesos de comercialización directa, ¿no? Para superar una problemática social que es el tema de los intermediarios. Sí. Entonces con eso pues estamos haciendo varias cositas. Me encanta. También sí. pues nosotros iniciamos este proyecto hace 5 años. Ya llevamos produciendo orgánico y pues ha sido todo un proceso. Siempre hemos buscado que la finca sea muy integral y pues tenemos como básicamente 3 unidades productivas, que uno es la unidad productiva de huerta, y ahí tenemos pues gran diversidad de hortalizas, estamos haciendo rescate de semillas nativas y criollas, y algunas prácticas que hacemos ahí en la huerta y vivero, que es la rotación de los cultivos, el reciclaje de biomasa, que es reutilizar la hierba que pues no se le da como una utilidad, pero se descompone y la utilizamos como abono. Entonces todo se utiliza acá en la finca, nada se pierde, nada se desaprovecha, es muy resiliente. Y ya ahorita pues vamos a estar en la unidad de insumos, que es donde preparamos todos los abonos que utilizamos para cuidar las plantas, y la otra unidad es la unidad pecuaria, que ahí tenemos todos los animales, que pues también es un ingreso que se tiene. Tenemos pues por una parte hay producción de carne, de huevos, y bueno, hay trucha, hay gallinas campesinas y conejos, cuyes, hay cabras, que también pues de ahí aprovechamos la leche. Uy, hay de todo, mejor dicho, Sí, sí. en un equilibrio muy sutil. Exactamente, y que es una finca pequeña, en menos de 1 hectárea tenemos toda esa producción, y aparte de la huerta también tenemos unos espacios destinados a los cultivos de ciclo largo, ya como lo que llaman el pancoger o la milpa, que es en donde se siembra como el frijol, la uyama, la papa, los nabos, la racacha, arveja, frijol, siempre muy integrado. Uy, quiero ver toda esa diversidad. ¿Qué tal si vamos a la huerta?
Claro que sí. Sí, ahí, gracias. Mm. Sí, ¿Y eso es para los perros? aquí Es- es una cerca eléctrica para alejar un poco los perros que hacen popó y todo acá en la huerta. Pues es para evitar también para que todo esté como en su sitio. Entonces, si los perros no se entran a la huerta, pues no nos hacen de pronto males, no pisan las plantas, porque pues eso afecta que nosotros tengamos que hacer un ejercicio más o que se pierdan algunos alimentos. Entonces ellos están en su sitio y la huerta está en su sitio y todo está bien. Y Sí. nosotros damos el orden, como los humanos, mejor dicho. Sí, señor. Y como decía su merced, estamos pues en un lugar privilegiado. Arcauco es un municipio muy rico en agua, en naturaleza, es un municipio muy verde. Y esta zona, pues esta finca se encuentra muy protegida por las montañas, por el bosque, y eso hace que pues estemos como abrigados y no nos afecte en el tema de las heladas. Acá pues no han habido afectaciones como en otras partes donde no hay vegetación, está al descubierto, y eso hace pues que haya más problema en cuanto a las heladas. Es decir, por ejemplo, las montañas naturalmente ya también tienen un efecto climático ayudan a crear un microclima. Claro que sí, señor. Y el bosque también es un microclima, algo diferente. Y pues esta es nuestra huerta y vivero. Bienvenido, Marios. Siempre es muy grato que la gente nos visite y que conozca esta experiencia, porque nosotros solos es muy difícil que podamos pues sostener este tipo de iniciativas, porque siempre pues necesitamos apoyo de las personas que consumen, de las personas que quieren cuidar la naturaleza, que quieren cuidar el agua, que se quieren alimentar bien, que quieren estar sanos. Entonces todo eso se integra en este intercambio de experiencias, de amistades. Y pues esto ha sido alrededor lo que hemos hecho y mantenido durante estos 5 años. Entonces nosotros iniciamos del poste para este lado de estar solamente la huerta. Entonces, pues como sabemos, nosotros debemos ir creciendo, ir ampliando, y ampliando de forma amigable con la naturaleza, y eso hemos ido haciendo. Y también en su propio ritmo, amigables con ustedes mismos también. Sí, señor, con nuestra tranquilidad, que sabemos que no estamos utilizando pesticidas ni agrotóxicos que nos terminan enfermando a nosotros y a las personas que los consumen. Y la huerta simboliza también lo que es una comunidad, la diversidad que hay, muchas personas con distintos conocimientos, con distintas formas de ser. Entonces es lo que decía Mario, acá se teje también una comunidad en donde todas las plantas se ayudan entre ellas mismas, cada una se alimenta de un nutriente, pero le deja otro nutriente a otra. También hace que llegue diversidad de animalitos que se puedan controlar entre ellos mismos, que aprovechen una parte y dejen otra. Y el sistema en que está construida la huerta es basado en la agricultura biodinámica, que estudia mucho el tema de la relación que hay entre el universo y el desarrollo de las plantas. Ellos estudian el tema de la energía y
dicen que si el universo gira de forma circular, así mismo debe estar sembrado, porque y hay todo un estudio en donde demuestran que las plantas son más resistentes a los cambios climáticos, el ataque de algunos insectos, de algunas enfermedades, se desarrollan más rápido. Y también en el tema de la erosión es más controlable, porque el agua no corre con fuerza, sino cuando cae pues se va ubicando por todas las eras y va quedando en el suelo. Que rescatando el tema que te decía de poder nosotros cuidarnos, entonces preparamos con las mismas plantas que hay acá pomadas. En este caso aquí hay una plantica de cannabis que es muy buena para aliviar los dolores. Entonces preparamos las pomadas, jabón, champú. Y eso también hace que nosotros seamos autónomos en el tema del cuidado, que pues siempre es indispensable que para bañarnos el jabón, que el champú, y las pomadas pues para humectar la piel, para aliviar algún dolor, para hacer un masaje. Entonces también es muy bueno. Y aquí... Y estas moras deliciosas están ahorita aquí en mi estómago. Las comía antes, hace 2 horas en la casa. Ay, qué chévere. Estaban muy ricas, sí. Y aquí entonces es nuestro cultivo de mora. Este tiene aproximadamente como 3 años. Gracias. Y también pues hay que cuidarlas como todas las plantas. A ellas tenemos que podarlas cada 15 días, si se pudiera hacer cada 8 días mejor, porque entonces más se controla la hojita y hay menos se proliferan los hongos. Lo otro que También hacemos... les toca podar por aquí para que no entren a la huerta, ¿cierto? Sí, pues lo que hacen es como meter que queden entre el alambre, sí, la rama que se salen, uno viene y las canaliza Okay. en el alambre. Y está tutoriado. Entonces tiene palos centrales que es como si fuera una cruz, y se sostiene, lo que decía Mario, con el alambre. Y van 2 hilos de alambres así por cada lado, entonces se controla también la... Uh-huh. Porque si se deja así colgada, entonces se facilita la cosecha, también el cuidado de ella, porque si está en el piso pues se va a maltratar mucho, se van a desarrollar hongos. Entonces es como el manejo que se le debe dar a cada planta. Voy a pasar por el túnel. Sí. Vamos por acá. Por la puerta. Por el portal a la nueva dimensión. Nosotros cosechamos cada 8 días, hay veces si nos piden antes de esos 8 días también cosechamos. Y eso es para... para que lo puedan tomar los colibríes. No, señor, eso es una trampa de insectos. Sí. Entonces aquí a veces molesta mucho la mosca de la fruta, que ella lo que hace es como colocar huevos encima de las frutas, y eso hace que salen gusanos, entonces sí, se la comen. Y cuando lo ponieron, ¿observaron un cambio de menos plagas? Uh-huh, sí, pues más la mosca, que es la que molesta, entonces ya se metía ahí y ahí no podía salir. Uh-huh. Y ahí eso es un preparado a base de durazno y de melaza. Pero ahí como la cayó bastante agua, ya perdió el color. Uh-huh. Por ahí debe haber otro que más. Creo que acá arriba hay uno. Pues mucho mejor así que meterle químicos a estos. Sí, señor. Pues más económico. Vemos una... Mira, Maris. Ay. Mario, mira, la dificultad. Gracias. Hay un hongo que se llama roya, ¿no? La roya, que es como esto amarillito que ves aquí. Uh-huh. Esto acá es lo que más lo que más afecta al cultivo de la mora. Entonces nosotros aquí aplicamos un producto que se llama caldo ceniza, de ceniza, que es solamente colocar a hervir la ceniza de la madera
con jabón de tierra y durante unos 30 minutos y se deja enfriar y ya ese producto está listo para aplicar. Se diluye 1 litro de ese producto en 19 litros de agua y con eso se hace una fumigación y controlamos el arroyo. Puedes ver que está sanita la mora, manejada con productos y con prácticas que se hacen y que se consiguen aquí mismo en la finca y que son cosas que hemos venido aprendiendo a partir del intercambio con otros campesinos. Entonces hemos ido como recogiendo todas esas buenas prácticas agroecológicas y las hemos materializado aquí en la huerta. Échale tabaco, sí. Y aquí salimos. Por otro lado. Volvemos a la difusión huerta. Arracacha. Entonces esa es la otra diversidad que te contaba, tomate de árbol, la racacha, ahí hay papa, maíz. Y acá hay mucho espacio para árboles. Y aquí Y ya sembramos, estamos aquí. ¿Ese es el roble? no sé, esta es la área de los frutales, Marius. Entonces aquí sembramos freijoa, es esta. Pero apenas soltamos. Hay, Para todos que no la conocen, tal vez que vean de Europa, es como un dulce que lo venden de Haribo, que son como unos anillos verdes de manzana, ácido dulces, y la freijoa sabe igual, pero mejor. y tiene bastante hierro, ella es verde. Sí. Y es muy buena, también tiene bastante vitamina C. Este es durazno. Hay durazno, hay pero, manzano, ciruelo, aguacatejas, bastantes. Imagínate esto en 2 años. En 20. Frutas. Ya en 2 años ya están como así. Dadas. Mira, ahí tenemos pepino de guiso. Este es un aguacate, hay sábila. Esta es la uyama. Vamos a presentarle el abuelo bocachi. Como dice Chapulín, síganme los buenos. Aguacatejas. Bueno. Y llegamos a una de las unidades bien importantísimas de la finca, Marius, que es la unidad de bioinsumos. Aquí elaboramos absolutamente todos los insumos que le agregamos a las plantas para cuidarlas, para nutrirlas. El laboratorio de los magos. Sí, señor. El pulmón de la huerta. También. Sí, señor. Entonces aquí almacenamos absolutamente todos los residuos, todo lo que uno dice esto no sirve o esto se perdió o esto se dañó o esto, aquí está todo. Entonces su merced puede ver plumas, aquí tenemos carbón, tenemos ceniza, tenemos pasto seco, hojarascas, desechos de cocina, algunas semillas que de pronto ya no sirven. Aquí tienes hojas del bosque, esto es gallinaza, aquí tienes mantillo de bosque, que es la descomposición de las hojas, y que eso tiene infinitos microorganismos que ayudan a activar el bocachi. Por aquí tenemos los estiércoles de todos los animales que tenemos acá en la finca. Aquí este es el popo del cerdo, de las gallinas, por acá de los conejos y de los cuis. Este es el de las cabritas. Please visit www.patreon.com/oneseedaday and support us with a tiny amount of €1 or $, or more, for getting access to exclusive and insightful content on permaculture, agroforestry, comprehension of nature systems, and how to apply them in your own back garden, your balcony, and up to huge systems for entrepreneurial and business reasons. Allow Angela and Mario from El Convite Campesino
show you the soul and the authentic quality of good handmade bokashi compost. This is really fertile and potent soil for you, your land and your family. You can cancel your subscription at any time if you feel that you have learned everything from us or that our content is not the right thing for you. We are in any way very glad to welcome you in our Patreon and Telegram channel, where we are available for live chats, video calls, your individual questions about your project, and hopefully can learn and grow together while healing the earth. Your support for our reforestation efforts touch us directly in the core of our hearts. See you there. Porque aporta micros y macronutrientes al suelo. Entonces, más allá de abonar la planta, se aplica con la finalidad de mejorar las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo. Entonces, proporciona nutrientes y mejora las características del suelo. Entonces es un abono vivo porque aporta micro y macroorganismos al mismo, ¿no? Entonces por acá Buenas tenemos tardes. una visita que llegó oportunamente. Cuidado, Cuidado, Jan. Sí. Natalia. Ella es una niña. Ahí abajo viven las gallinas. No, Entonces- señor. Acá, ahí cae todo el abono de los cuyes y los conejos. Ajá. Entonces las gallinas por ahí escarban y eso. Porque ellas duermen aquí arriba, que es el gallinero. Ah, Y debajo entonces- del techo, sí. Todo el piso lo tenemos como depósito de abono. Porque Sí. ellas de noche hacen también mucho popó. Entonces cuando vamos a hacer los abonos, raspamos todo eso y lo colocamos a fermentar. ¿Y los conejos a veces salen? No, señor, siempre hay porque si no los perros los matan o ellos cogen Ok. para el monte y se pierden. Entiendo. Claro. Sí, señor, entonces siempre están acá. Cuando viene la gente, los coge. Y esto Sería es una probablemente- dulzura. Sí. Sería incluso probablemente posible hacer toda la casa, el conejero, con cerca, para que ellos puedan vivir en el piso también, ¿no? Sería muy rico para Sí, no, ellos. hay que rotarlos. Porque Rotarlos. ellos hacen agujeros en el suelo. Ah, ¿verdad? Ujú. ¿Sí, César? Y salen del Del corral. corral. Ujú. ¿Cómo hacerlo? Claro. Sí. Es súper nítido. Sí, el agua nace aquí mismo en la finca, entonces no... Viene de Sí, y entonces no hay peligro de que... o sea, aquí uno le lanza los granitos hasta que uno vea que ya ellas no... Hasta que se llenen, ya uno se da cuenta que ya no lo cazan así con tanta rapidez. Y es un sistema de varias escalas. Sí. Arriba hay otro Están así y es la misma agua. Entonces la misma agua que cae en el pozo 1 es la misma que cae en el último. pues es como es a los silvestres también, ¿cierto? Sí. El agua corre y va por varios Sí, pozos. claro. Sí, Sí, entonces esta es una imitación de un sistema natural. Sí. Sí. Entonces, es que tenemos varios. Tenemos varias. Es duro, ¿cierto? Ese es Lulu, sí. Me tocó. Ay.
Mira, estas tienen harta hambre que se ven que vuelven la... Nosotros aquí, cuando vendemos casi todo, dejamos unas 20, 30 truchas para nosotros, para la finca. Y demoran hasta por ahí año y medio y alcanzan a pesar hasta 2 kilos. ¿Qué tipos de clientes tienen? Por lo general son personas de aquí. Particulares. Sí, son personas naturales que tienen esa conciencia, ¿no? de la alimentación sana. Entonces nos compran productos de la huerta y bueno, le avisamos que tenemos trucha y también pues nos compran la trucha. Muchísimas fresas también. Sí. Ay, este también es un arbolito que da unas fruticas. Esta es la fruta, pero cuando está negra es que se puede consumir, que es dulcecita. Y le gusta bastante también a los animalitos, a los pájaros, a los colibríes. De los tarros que hicieran para los colibríes, eso no se debe hacer porque la gente acostumbra es colocar azúcar y eso hace que los animales se enfermen, que los pajaritos se enfermen. Entonces lo que mejor uno puede hacer es sembrar plantas que tengan muchas flores y que sean dulces. Esto, por ejemplo, es un fruto dulce que a los colibríes les gusta y entonces así uno tiene pues como mayor diversidad incorporando todas estas planticas y las flores también ayudan a que vengan muchos animalitos. Marius, muchísimas gracias por venir acá, por hacer este tipo de actividades que permiten dar a conocer estas pequeñas experiencias y como esta experiencia hay infinitas experiencias que están desconocidas, que está haciendo cada campesino, cada campesina en diferentes territorios del mundo, que es cuidando el espacio en donde viven, sembrando alimentos y cuidando las personas que los cultivan y que con ellos se alimentan. Entonces es invitar a todas las personas a que se unan a esta bandera que es la agroecología, por la que estamos luchando y también que nos ayuden porque necesitamos pues bastante apoyo, que lleguen a los campos a producir alimentos, a cultivar alimentos, que es lo más importante por lo que nosotros debemos luchar. La alimentación debe ser toda una mística, debe ser un ritual en donde veamos un alimento, donde veamos una fruta y seamos conscientes de todo el proceso que tiene esa fruta, esa verdura para llegar a nuestra mesa y que nos pueda alimentar. Entonces, invitadísimos a que puedan venir acá a la finca, que podamos intercambiar, que tengan sus propias experiencias y que seamos muchos, que vuelva a la comunidad. Invitamos a todos y todas las personas que ven este video. Estamos en Arcabuco, Boyacá, en la vereda Rupavita, la finca agroecológica Santa Juana. Abrimos las puertas de nuestra finca, las puertas de la huerta y de nuestro corazón para aprender y enseñar. Muchas gracias. Nosotros somos el Convite Campesino y pues en las redes sociales aparecemos en Facebook, en Instagram como el Convite Campesino. Ahí pues pueden conocer alguno de pues todo el trabajo que hemos venido haciendo. Chao, mil gracias. Sí, muchas gracias por cuidar nuestra querida tierra. Chao. Chao. Please visit www.patreon.com/oneseedaday and support us with a monthly donation of €1 or $, in order to get access to exclusive content of various permaculture projects, analysis and insights about agroforestry, to connect with our community, to support our daily seed plantings and long-term projects such as the One Seed a Day Foundation and socio-ecological reforestation for the connection of humans and their nature.